Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa En Tres Puntos cada noche. Hoy vamos a tener el placer de tener aquí como invitada especial a Esmeralda Mancebo, diputada del Parlacén y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar de proyectos que tiene la diputada Esmeralda para todos ustedes. Para eso nos va a acompañar Javier López y el doctor Nelson Balcarce, que va a estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, Nelson. Buenas noches, diputada. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches a mi hermano y amigo Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial a esta hora de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevando informaciones importantes. Pero hoy más que informaciones tenemos con nosotros una bellísima mujer, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y diputada para la CEP. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a ustedes y al público que les acompaña y gracias por la oportunidad, don Nelson, Flavio y don Javier. Así es. Diputada Esmeralda, realmente es un gran placer tenerle esta noche aquí, porque todos estos chicos lo que han traído es hombres en esta semana y tenemos que tener una mujer. Que es lo principal. Ay, a ver si se lo guillen. Así es. Me gustaría que conocer primero cuál es la labor que tienen un diputado, una diputada, una representación del país en el Parlacén para que sea de beneficio y contribución al país en cuanto a lo que serían esas tomas de decisiones que se dan en ese organismo. Mire, el Parlamento Centroamericano es el órgano político del Sistema de Integración, SICA. Nosotros somos partes de este órgano fundamental del Sistema de Integración a partir de 1996. En 1998 entramos. El presidente Leonel Fernández, cuando llega a la presidencia del país, entendiendo que la República Dominicana tenía que ser parte de las diferentes instancias a nivel internacional para trabajar en el posicionamiento de la imagen del país, para trabajar en bloques importantes que pudieran aportar al posicionamiento de República Dominicana y a la resolución de conflictos que se pudieran presentar o de desafíos que se pudieran presentar en el escenario internacional, pues la República Dominicana pudiera estar ahí. Además, en el área de comercio, nos integra al Parlamento Centroamericano porque nosotros estamos en Centroamérica, en la parte insular de Centroamérica. Entonces, ahí entramos al Parlacén. Ya para el 2013, República Dominicana es parte íntegra de lo que es todo el sistema de integración del SICA. Y bueno, aquí en el Parlamento, los diputados son 6 países miembros de este órgano: República Dominicana, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Pues aquí se discute el proceso de integración, se hacen los aportes a nivel de discusión, de recomendaciones, de iniciativas que luego pasan a la Secretaría General del SICA y luego pasan a la reunión de presidente. El proceso de integración centroamericano tiene las divisiones clásicas de los poderes de Montesquieu: poder ejecutivo, poder legislativo o parlamentario, porque nuestras decisiones no son vinculantes, vamos a decir, un foro que viene siendo el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene su sede en Nicaragua, el Parlamento tiene su sede en Guatemala y la parte ejecutiva tiene su sede en El Salvador, que es la Secretaría General del SICA. En este momento la República Dominicana está ocupando la presidencia pro tempore del SICA y también República Dominicana tiene diferentes funcionarios en diferentes secretarías del sistema de integración. De SICA. Y lleva 20 diputados al Parlamento, como el resto de los países. Todos estamos en igualdad de condiciones, todas las posiciones dentro del Parlamento son rotativas, en orden alfabético, y cada país, pues en un momento dado le toca dirigir el Parlamento, pero siempre tiene
de las comisiones de trabajo y juega un rol activo dentro del sistema. Pero el Parlamento Centroamericano es vinculante a la Corte Centroamericana de Derechos Humanos, porque hay una sentencia de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional donde no se agotaron todos los procedimientos para la entrada de República Dominicana a la Corte Interamericana de Justicia. De justicia. Es que no es lo mismo. No son vinculantes. No, porque no es lo mismo. Yo hablo, la corte que yo hablo, la Corte Centroamericana de Justicia, es acá en la región. Es en América Ísmica e Insular. No es la Corte Interamericana de Justicia. Estamos hablando de la Corte Centroamericana que tiene que ver con el derecho comunitario centroamericano, que es la que ve la parte jurídica de todo el proceso de integración. Todo lo que tiene que ver con el aspecto de la vida jurídica para la interpretación de las leyes dentro del sistema de integración, lo que tiene que ver con toda la vida jurídica del sistema. No es lo mismo. Aquí estamos hablando, no. A ver, dentro del marco de lo que sería el proceso de integración, si se sucediera un caso, pues lo tiene que ver la Corte Centroamericana de Justicia, pero no es la misma Corte que la Interamericana. No es la misma. ¿Qué tiempo tienen ustedes, perdóname, Nelson, qué tiempo tienen ustedes ejerciendo ya 2 años, creo que en el 2024. 2 años son. ¿Qué se puede decir de impacto ha logrado esa integración para el país o para los países latinoamericanos que ustedes representan allí, que se pueda decir como un éxito que tenga un beneficio al país o que impacte realmente una información básica o una acción básica que pueda decir esto tiene un efecto que se revierte en favor del pueblo dominicano o en favor de los países que allí se representan? Antes de responderle esto, como hablábamos de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Ajá. el Tribunal Constitucional de República Dominicana sí le dio favorable desde el 2013 en el control de constitucionalidad a la República Dominicana a poder participar en estos órganos. Primero en el Parlacén, cuando éramos Suprema Corte de Justicia, en la Sala Constitucional, y ahora para entrar el SICA, así que nosotros en el aspecto constitucional está todo en orden, porque la Corte verificó y evacuó su sentencia o su opinión de que no había contradicción con la norma en República Dominicana y que podíamos estar perfectamente en el sistema. Todo hay una armonía. Con respecto a la pregunta que usted me hace, los procesos de integración, lo primero que lo tenemos que ver es en su realidad. Son procesos largos, son procesos complejos y quizás en la inmediatez usted no puede ver de manera tangible lo que quizás la población común entiende que debe verse, porque no somos tampoco como un órgano nacional. Somos un órgano internacional que converge con otras naciones y que busca el bienestar colectivo de todas esas naciones y que busca armonizar leyes y procedimientos para avanzar en el proceso de integración. A la Unión Europea le ha costado unos 70 años poder ser lo que son. El Parlamento Europeo. La Unión, el Parlamento Europeo para el año 2000, con los acuerdos de Maastricht, y luego en el 2009 es que empieza a tener, después de haber nacido en 1951, post-Segunda Guerra Mundial, que empezaron a Francia y Alemania como una manera de uno cuidarse del otro por el tema del acero y el carbón, pensando que ninguno desarrollaran armas de destrucción, y para vigilarse uno al otro, pues empiezan y luego se van uniendo otros países al sistema y logran la Unión Europea. El mercado común europeo. Exacto. Antes era el mercado común europeo, ahora es Unión Europea. Unión Europea y va en el tiempo desarrollándose. Nosotros empezamos con el Parlamento Centroamericano en 1991 porque los esfuerzos de integración que se dieron en la región, que también en 1951 se firma la Carta Lodeca, en octubre de 1951, pero por las mismas situaciones complejas de la región, pues esos procesos se vieron abortados. Ustedes saben lo que es América Latina, las intervenciones, el proceso de desunión, la poca visión que muchas veces tenemos hacia lo nuestro, hacia fortalecer nuestras instituciones, dio el traste a ese proceso de integración. En 1986 los acuerdos de Esquipula y en 1900 se empiezan a hacer esos esfuerzos para crear todo el proceso de integración, y en 1987 con Esquipula II pues nace el Parlamento Centroamericano y se instala en 1991. Le estoy haciendo este relato rápido para que podamos tener el contexto. Entonces, los procesos de integración
son largos y complejos, porque tenemos que ir a un mercado común, tenemos que ir a zona de libre comercio, tenemos que tener movilidad de mercancía, tenemos que tener movilidad humana, y todo esto pues lleva armonización de leyes y una serie de controles que los países tienen que trabajar, y hay cosas que ceder. Ahora bien, en el marco del proceso, sí, República Dominicana ha tenido avance. República Dominicana se está beneficiando del sistema con las diferentes secretarías y los diferentes, vamos a decir, apoyos que se dan, técnicos y de cooperación que República Dominicana ya goza. En el marco de la pandemia, República Dominicana compró en bloque medicamentos con Centroamérica para poder abaratar costos, ¿no? También República Dominicana ahora tiene diferentes préstamos blando a través del Banco Centroamericano del Desarrollo, el BESI. Y entonces, esos son los procesos. ¿Qué se busca? El bien común. Son procesos largos, pero son procesos importantes. Pero bueno que se conozca, porque muchas personas dicen, van allí, pero no se sabe lo que se hace. Y dicen, eso hay que divulgarlo. Exacto. Y dicen, eso no sirve para nada, porque es el ciudadano común, este tema político es un poco complejo, difícil de explicar, lo ven muy abstracto. Es correcto. Entonces, sí tenemos que decirlo, los desafíos que tiene el mundo no se pueden resolver solos somos muy pequeños. Unidos podemos resolver ante un mundo global, ante desafíos globales. Lo que tenemos que apostar en América Latina es a hacer un verdadero bloque y a unificarnos. Así es. Eso es porque solos no vamos para ningún lado. Y República Dominicana participar y tener una voz activa para defender los intereses del país en los que le corresponde en migración, poder decir ahí realidades que muchas veces por no estar presentes pues se dicen otras, en cambio climático, en comercio, en una serie de eventos que se van presentando en las sociedades que tenemos que trabajar en conjunto. Perfecto, bueno darlo a conocer. Con su permiso, diputadas, tenemos que irnos a publicidad y regresamos con más preguntas para usted. Vamos a publicidad y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista, y sobre todo vamos a brindar con una dama que tenemos la noche de hoy, un sabroso jugo de fruit punch de Rica, con la calidad que siempre tiene Rica con sus productos, siempre representando su línea, con la calidad, invariable calidad, con un sello que también justifica esa calidad, que es el sello de garantía Rica en todos sus productos. Por eso, salud a todos. Adelante, Nelson, con tu pregunta. Sí, diputada, fíjese, nosotros conocemos, pero nos gustaría que el pueblo dominicano sepa lo siguiente. ¿Cómo son escogidos los diputados al Parlacén? Número uno, hay expresidentes dominicanos miembros del Parlacén. Y tercera pregunta, para que la englobe, ¿cómo entre tanto partido se pueden escoger solamente 20 participantes? Muy interesante. Bueno, los diputados del Parlamento Centroamericano se escogen en el proceso de elección general. Cuando van a votar, en el recinto electoral que van a votar, en su mesa electoral, se pone un listado fuera que dice, en estas elecciones también ustedes están votando por estas candidaturas. Es un voto indirecto, va en la boleta de los senadores a nivel nacional. Entonces, el cúmulo de esos votos, las coaliciones que llevan sus diputados, sus representantes ante el Parlamento Centroamericano, se van asignando por el método de Home. Es muy difícil que una sola organización pueda lograr. ¿Método de Home? Ajá. Okay. Se van asignando los escaños. Son coaliciones, los partidos mayoritarios tienen ventaja porque es por el cúmulo de votos. Y ahí en ese espacio pues se van asignando lo que lleva cada partido y se le van colocando conforme se va haciendo las divisiones y la asignación de escaños a los bloques que llevaron representación ante el Parlamento. Hay partidos que lo hacen también solos, que llevan ellos, pero es muy complicado porque es un cúmulo, ¿no? Entonces la cantidad de votos pues va a influir. Claro. Que saquen los partidos políticos en la boleta de los senadores a nivel nacional. La República Dominicana en este momento no tiene presidentes en el Parlamento Centroamericano porque es cuando sea el presidente saliente. Y como nosotros, el presidente se quedó en la reelección, pues no tenemos representantes.
es a opción, no es obligatorio. Cuando se hace el Parlamento Centroamericano o cuando el liderazgo centroamericano ve, piensa en los presidentes porque en el sistema de integración le da prestigio y además la parte fundamental del sistema de integración es el Ejecutivo, como en todo país. Tenemos división de poderes, pero la voluntad del Ejecutivo es el rey, es el que manda, es el que acciona. Y entendiendo que con la visión de los expresidentes, cuando fueran ahí, pudiéramos avanzar en el proceso, pudiéramos corregir cosas, fallas, y se le daba parte del prestigio poder trabajar en ese necesario avance y que los presidentes pudieran tener esa conexión con ese órgano fundamental del sistema. Y por eso se piensa que van. Ahora sí tenemos presidentes, pero de otras nacionalidades, presidentes salientes, no de República Dominicana, porque es solamente por el periodo igual al que tuvieron en su país, su periodo saliente, post salida. Entonces, no tenemos. Los diputados que están actualmente son electos. Sí tenemos a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, pero ella fue electa en el proceso pasado como diputada ya. ¿Cuánto tiene la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo tiene 4 en su bloque, pero como Fuerza del Pueblo solamente estoy yo, porque el resto son aliados. Aliados. Entonces eso es por la cantidad de votos adquiridos en el proceso electoral. Sí. Y por eso tú estás confundido con Danilo Medina, que quería ser miembro del Parlacén. No, él pudo haber Él sido. fue. Él fue. Él fue. Yo no estoy confundido. Lo que pasa es que pasó, perdón, diputada, pasó el periodo en el 2024 Claro. y como muy bien explicó la diputada, a quien le correspondía era el presidente saliente, Luis Abinader, y Luis Abinader, como obtuvo la reelección, pues la República Dominicana no tiene presidente en este momento. Ni vicepresidente, porque le corresponde. Pero cuando el presidente Medina fue en medio de la pandemia, pero yo no estaba, y me comentan lo que estaban, que él asumió con responsabilidad sus labores. Su rol. No. Para ustedes reportarse, ¿no tiene nada que ver con la Cámara de Diputados de aquí para reportarse o tiene algún vínculo? Tenemos un vínculo con la Cámara de Diputados porque es nuestro homólogo acá, porque las transferencias se hacen desde la Cámara, la cuota que nos corresponde pagar como país, pero nosotros somos un órgano autónomo. Pues por eso digo, no tenemos que reportarnos. No, nosotros nos reportamos a Guatemala. Tenemos una responsabilidad, pues allá hay una sede, hay que ir una semana al mes, todos los meses, y el resto del trabajo se hace en una subsede que tenemos acá. Cada país tiene subsede y ahí hace también sus trabajos de comisiones y el resto de todo el trabajo que conlleva el sistema, porque se trabaja bastante en el sistema de ¿Tienen que ir integración. todos los meses a Guatemala? Sí, una semana. Pero esos gastos los carga a la Cámara de Diputados. No. Esos gastos salen de tu salario. Tu salario, tú pagas tu hotel y tu tiquete aéreo. Ya. reembolsable. Es que tu salario ya tiene todo previsto y tú lo que tienes que pagarlo, pero no es tampoco un salario estrambótico como la gente cree o que te dan. A veces los ciudadanos dicen, no, que aparte tienes comisión y todo esto. No, el salario es eso. Lo que hace es el cúmulo de todo lo que, o sea, está ahí y entonces tú pagas tu ticket y tú pagas tu comida y tú pagas tu hotel. En el caso de República Dominicana tenemos que pagar hotel porque no tenemos viviendas en Centroamérica. Sí, tenemos que pagar una semana de hotel y tenemos que pagar nuestro ticket aéreo. Interesante. Someter un proyecto en el Parlamento Centroamericano debe de ser una lucha de titanes para poderse aprobar a nivel de los miembros del SICA. Porque si tú lo apruebas en el Parlamento Centroamericano, se supone que lo tienes que aprobar en los 6 países que componen el Parlamento Centroamericano. ¿Se han logrado implementar esos proyectos de leyes en los diferentes países? Mire, cuando una iniciativa pasa en el Parlamento Centroamericano, se manda al sistema, pero no es que tienen que ir a aprobarse a cada uno de los congresos. Sí se llevan, muchos diputados los llevan porque son iniciativas importantes y en el proceso de armonizar leyes, pues sí, tenemos que ir trabajando en ese sentido. Pero, por ejemplo, la eliminación del roaming que tenemos en Centroamérica fue gracias a una iniciativa del Parlamento Centroamericano y de un dominicano que fue Manolo Pichardo cuando estaba ahí, que trabajó por eso. También la política de cielos abiertos, que no la tenemos en ejecución, pero ya es un tema que se ha hablado. Y cuando se trabajó la política de cielo abierto para convertirla en política regional, la vetó en el sistema
Incluso en Costa Rica se votó en el Congreso de Costa Rica a favor y la vetó su Poder Ejecutivo, su presidente, porque entendía que con una política de declarar vuelos domésticos y todo eso afectaba el turismo de Costa Rica. Pero no es que tenemos que luego esa iniciativa ir a los 6 congresos y buscar a pasarla. Y además, sí hay mucha madurez de los diputados centroamericanos en el Parlamento. Nosotros proponemos cosas que vayan en bien del proceso de integración. Y lo que busca cada uno de los diputados es que la región se fortalezca, lo que se busca es el bienestar común. Y dentro del bienestar común, tú quieres que le vaya bien a República Dominicana, tú quieres que le vaya bien a Nicaragua, tú quieres que le vaya bien a Guatemala, tú quieres que le vaya a El Salvador, tú quieres que le vaya bien a Panamá y tú quieres que le vaya bien a Honduras. No hay un egoísmo de que me vaya, no, porque entendemos que nosotros tenemos que buscar el bien común de nuestra gente y que todo Centroamérica sea próspera. Y que nosotros no podemos, claro, cada uno defiende los intereses que estén bien representados de sus países, pero en el entendido de que nosotros somos diputados centroamericanos y que tenemos que buscar que nuestras iniciativas vayan al sistema para mejorar lo que es nuestra región, para el bien de nuestra región. Es correcto. Diputada, en este momento estamos viviendo momentos difíciles. Tenemos ahora mismo ahí en Medio Oriente una situación muy complicada con tambores de guerras, donde hay agresiones a otras naciones, donde hay situación de incluso de abusos que se cometen dentro de lo que es una guerra. ¿Qué incidencia o qué pronunciamiento puede dar el Parlacén donde hay una integración de los países que de alguna manera tienen vínculos, puede ser afectado, no tienen una voz que pueda también hacer cualquier pronunciamiento, ya sea llamado a la paz, o donde se reúnan ustedes y puedan dar un pronunciamiento en favor de lo que entiendan de manera libre y soberana, que se lo pueden hacer como un organismo internacional representativo? Mire, el Parlamento Centroamericano, desde que empezaron las situaciones complejas en materia geopolítica, ¿no?, que ha afectado toda la región y estos movimientos que se han dado, la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano emitió un documento en el marco de lo que sucedió en Venezuela, llamando al respeto del orden internacional. Nosotros incluso nuestra Carta Constitutiva, el Protocolo de Tegucigalpa, llama al respeto y a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un órgano que nace, vamos a decir, de todo este sistema que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial y que se busca pues tener estos mecanismos del multilateralismo que puedan trabajar en bienestar de la gente y de sus pueblos, y por ende siempre vamos a defender el derecho internacional. Ahora, como asamblea plenaria, todavía nosotros no hemos hecho un pronunciamiento y por ende yo no puedo hablar en nombre del Parlamento hasta que no haya un pronunciamiento. Yo lo digo por eso, porque no en esta ocasión que ustedes representan en este momento, sino en otras ocasiones ha sido muy parcos a una información del Parlacén, hacer pronunciamientos donde se fijen posiciones entre todos los integrantes y que se siente el organismo como que algo tiene que decir. Está el caso de Venezuela, está el caso de Cuba, está el caso ahora de Medio Oriente, pero no hay un impacto que pueda decirse. El Parlacén, por ejemplo, lo que hablamos ahora, se ha abusado de lo que ha sido la autoridad de los organismos multilaterales. Se ha abusado de eso, que incluso ya ni se va a creer en un momento determinado. Y creo que son pronunciamientos importantes de esos organismos, están todos los países unificados, que tengan una voz disidente en esos temas. Pero no vamos a ir a la pausa para que lo pueda contestar la pregunta. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso y aquí teniendo una conversación, porque esto es un conversatorio, más que esa entrevista para poder intercambiar y conocer realmente lo que hace el Parlacén allí, cada representante nuestro, que son elegidos en cada proceso por 4 años, ¿o no? Sí. 4 años. En el caso de República Dominicana. En el caso de República Dominicana. En otros países varía. Así es. A mí me ha dejado una pregunta en el aire, diputada, sobre precisamente la voz representativa que tiene que tener el Parlacén ante hechos y eventos que se dan en el mundo, la región, en otras regiones.
Bueno, nosotros creemos en el respeto al orden internacional, nosotros creemos en el sistema internacional que debe prevalecer. Los países necesitan tener esas garantías, los estados, esos mecanismos que son importantes, el diálogo como medida de resolución de conflictos. Nosotros, la humanidad ahora mismo se enfrenta a una situación compleja donde puede ser devastador el uso de armas más potentes que las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, que pudieran exterminarnos como especie. Y siempre vamos a abogar por que haya diálogo, por la diplomacia, más que somos también diplomáticos según la Convención de Viena en representación de nuestros pueblos, nos rige en cierta medida también la Convención de Viena en lo que es el funcionamiento de nuestra organización política cuando le da ese derecho de sede a Guatemala y a nosotros cuando salimos de la frontera de nuestros países, pues representamos como diplomáticos a nuestros estados. Y el Parlamento tiene diferentes bloques ideológicos y dentro de esos bloques ideológicos se marcan posiciones de los diferentes hechos que se dan. Hay un bloque de izquierda, hay un bloque de centro y hay un bloque de derecha. Pero como la Asamblea Plenaria todavía no ha visto el tema y como Asamblea Plenaria no se ha dado un pronunciamiento, sí la Junta Directiva, que es el órgano que rige de forma ejecutiva y administrativa del Parlamento Centroamericano, emitió un comunicado y los bloques ideológicos también han emitido su comunicado. Lo más importante acá es que llamamos al diálogo y a fortalecer y a entender que aunque la gente entienda o que muchos quieran destruir el orden internacional existente, yo creo que son mecanismos que todavía debemos preservar frente a la realidad que viven los estados. Tiene que haber un espacio para el diálogo, para conversar. Sabemos que esos órganos y esas instituciones que surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial surgen a imagen y semejanza de Estados Unidos. Es Estados Unidos el gran... Los 5 grandes. Pero Estados Unidos es el que tiene la influencia, porque, vamos a decir los ganadores, está Estados Unidos, está la Unión Soviética, en ese momento, que hoy es Rusia, pero en ese momento era la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991. Y estuvo Francia, Alemania, ¿no? Alemania no, Francia, estuvo... Bueno, y los aliados. Y China también participa dentro de los que ganaron. De los 5 grandes. De los 5 que ganaron. Derecho al veto. Ajá, de los que ganaron. ¿Qué pasa? Es Estados Unidos, porque Europa queda devastada. Sí. Entonces, esas instituciones se crean a imagen de Estados Unidos y con la influencia de Estados Unidos muy marcada y los intereses de Estados Unidos muy... pautados. Muy pronunciados. Y muy pautados y protegidos dentro de ese sistema. Claro. Hoy Estados Unidos patea, o el presidente Trump patea esas instituciones que Estados Unidos creó para a través del poder blando poder influir Exacto. y tomar las decisiones en el marco de todo lo que era su hemisferio de influencia. Y hoy el presidente Trump, ante la realidad quizás de verse que ya no son un Estado hegemónico, que ya hay otras potencias que surgen, patea esas instituciones. Sabemos que al final los 5 con derecho a veto, además sabemos que lograban lo que querían, como la guerra en Irak, que no hubo armas de destrucción masiva, no habían armas químicas, una falsa, y como quiera lograron que el Consejo de Seguridad le aprobara, pero hubo un filtro, por lo menos. Había una simulación, había algo. Se pidió un permiso. Se pidió un permiso. Ahora no se pide permiso a nadie. Y es importante que las sociedades podamos tener esos tipos de instituciones porque tiene que haber un espacio a la reflexión y para que baje la calentura, o sea, para que bajen las emociones, para que bajen los egos, para que discutamos los temas, porque si no es la ley de la selva. Así es. En este estadio de civilización que está la humanidad, se supone que nosotros como humanos deberíamos estar más avanzados para que este tipo de conflictos que se crean en estas instituciones, para evitarlas, no estuviesen ahora sobre la mesa. No deberían estar, se supone, por el desarrollo del ser humano. Y estamos retrocediendo. Estamos volviendo a épocas pre-guerras, grandes guerras, en materia de instituciones. Y el proceso represivo, porque muchas veces las expresiones de libertad se coartan a temor a hacer pronunciamientos. Estamos con un garrote en las manos. Correcto. Entonces, sí vamos a defender siempre el marco institucional, el derecho internacional,
el multilateralismo, el diálogo como medida de resolución de conflictos. Diputada, vamos a traerla un poco a la política criolla. Me gustaría... Vamos a venir para acá. Sí, porque la diputada es miembro de la dirección central Sí. de la Fuerza del Pueblo. Me gustaría preguntarle, es indiscutible que dentro del partido se comentan sobre el posible candidato del partido, se comentan muchas cosas, pero lo que sí no deja de ser cierto, que es el partido que más rápidamente en República Dominicana ha obtenido un crecimiento capaz de constituirse prácticamente en la primera fuerza política. Desde su posición en la Fuerza del Pueblo, ¿cómo usted ve el crecimiento del partido y qué usted cree que va a llevar a que el presidente Fernández pueda obtener de nuevo la posición de presidente de la República Dominicana en el 2028? ¿Qué le ofrece el presidente Fernández al país después de 3 periodos presidenciales? ¿Qué le ofrece en este momento su partido a la República Dominicana? Mire, yo creo que en momentos de incertidumbre, como las que está viviendo el mundo, y la República Dominicana, un país que crecía por encima del 5%, un país que Leonel Fernández, cuando llegó en 1996, lo encontró con un Producto Interno Bruto de apenas 18 mil millones de dólares. Yo repito mucho esto porque a veces a la gente se le olvida lo que era la República Dominicana, un país rural, un país con que solamente el 60% de la población dominicana tenía acceso a energía eléctrica y llegaba con muy bajo voltaje. No sé si recuerdan que la gente le ponía a un aparato que no recuerdo cómo se llama para darle un regulador para darle potencia a la energía. Que las zonas urbanas tenían apagones interminables, que había una alta tasa de analfabetismo en el país, que nuestras edificaciones no eran verticales. Los edificios más altos que había aquí era el Huacal y no recuerdo cuál otro. La Cumbre. Eran de los más altos que teníamos. No era la República Dominicana que hoy vemos, donde los niños andaban con limpiabotas en las manos, los niños dominicanos, donde las mujeres tenían anafe para cocinar. Aquí mismo en la ciudad, imagínense en los campos se cortaba, yo que vengo de campo, soy de campo, de San José de Ocoa, un pueblo para que los... pero bueno, una zona rural, ¿no? Era más caótica la situación. La gente cortaba leñas, Sí. carbón, leña. Cuava. La gente no tenía nevera, compraba hielo. O sea, esa era la República Dominicana cuando Leonel Fernández llegó. Y Leonel Fernández transformó. 4 años. Sí, esa era la República Dominicana, la que yo tengo memoria y era bastante joven cuando Leonel Fernández llegó. República Dominicana era un país que no estaba insertada en el mercado internacional, era un país con apenas 18 mil millones de dólares de su Producto Interno Bruto, le dice a usted lo que era República Dominicana, donde la clase media era muy pequeña, donde no había una amplia expansión de la clase media que tenemos hoy, donde el acceso a educación era muy limitado, donde no todo el mundo, ni siquiera a la universidad pública, podía ir, porque no todo el mundo tenía la oportunidad de poder acceder a la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, por las dificultades que se daban de movilidad y una serie de factores. Y para el 2000, cuando Leonel Fernández dejó este país, ya llevaban 4 años, ese Producto Interno Bruto a 22 mil millones de dólares. Estaba el túnel de la 27, estaba el ITLA, se habían transformado los salarios de los maestros, se había transformado el salario de los policías y de las enfermeras, se había trabajado en el acceso a la educación de los niños y teníamos el programa de becas. Y República Dominicana empezaba a tener una visión distinta a nivel internacional, donde ya se hablaba de República Dominicana y no de Haití, que era como conocían esta isla. Sí. Ese era el nombre que se le daba y era lo que creían que era. Luego República Dominicana colapsa del 2000 al 2004. República Dominicana colapsó. Pasamos de un Producto Interno Bruto de 22 mil millones de dólares que solamente tenían que mantenerlo, no los retrocede en los que hoy gobiernan. Y lo llevan a 18 mil millones de dólares, una crisis financiera, donde el peso dominicano y el dólar, 60 pesos se tenían que pagar por $1. Y mucha gente quebró y mucha clase media quebró. Y Leonel Fernández rescató este país
y cuando salió en el 2012 lo dejó en 65.000 millones de dólares. Con su permiso, diputada, vamos a ir ya a nuestra última pausa comercial para hacer las preguntas finales del programa de la noche de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya en la fase final del programa, para todos aquellos que se integran en este momento, bueno, pues estamos entrevistando a la diputada Mancebo, que es representante ante el Parlacén por la República Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y como ya estamos terminando, ¿cuántos minutos que nos quedan, mamá? 10 minutos. Como ya estamos terminando el programa, a nosotros nos gustaría, diputada, que todo eso que usted dijo, que teníamos situaciones de bastante atraso aquí en el país y se ha florecido a partir, vamos a llamar, de los gobiernos del PLD, iniciándolo el doctor Leonel Fernández en su momento. El presidente de la República terminó un discurso que se consideró un discurso bastante, con muchas ovaciones. A otros han considerado que había muchas mentiras, de que lo que se dijo fueron especulaciones. Entonces nos gustaría conocer su opinión desde su óptica, sí, y hacer también su punto de vista dentro de lo que sería, lo que fue el discurso presidencial de la toma o la celebración de la independencia nacional el 27 de febrero de este domingo recién pasado. Bueno, para terminar, que en el otro bloque nos quedamos en 65.000 millones de dólares, quería decir que en momentos de incertidumbre, Leonel Fernández ha demostrado que sabe gobernar, que ha transformado este país, que lo ha llevado por el sendero del progreso, del bienestar, enfrentando crisis como la que enfrentó en el 2008, la crisis financiera global, la más importante después de la recesión del 1929, donde cayeron todo lo que tiene que ver con los mercados financieros, la especulación con los commodities y con la materia prima que se daban en aquel momento, con dos fenómenos de naturaleza importantes que se dieron en la República Dominicana, Noel y Olga, que fueron devastadores para el país, y Leonel Fernández, con todo eso, trabajó para que este país pudiera tener progreso, pudiera tener estabilidad y certeza, donde el dominicano tenía certeza. Ahora los dominicanos tienen incertidumbre, miedo y además en un contexto global tan complicado. Con respecto al discurso del señor Abinader, un discurso que no respondió tampoco a lo que manda la Constitución, que es rendir cuenta por el año anterior. Él recogió los 6 años de gobierno, habló muchísimas mentiras. Puedo hablarte del caso de San José de Ocoa con las obras mencionadas. La mayoría de esas obras que él menciona no están concluidas. No hay 25 obras y dentro de esas 25 menciona, por ejemplo, el puente de los Negros en Rancho Arriba. Eso no existe, ni siquiera está señalizado cuándo va a empezar. La carretera, como él le llama, la pista de la zona alta del Pinar, esa carretera no está terminada, está en muy malas condiciones. Incluso en mis redes sociales he estado posteando videos de un joven de San José de Ocoa que se llama Ricardo Núñez, que no tiene una afiliación partidaria que yo sepa, y a él le ha hecho un trabajo y yo pues he tomado sus videos, por eso le doy su crédito, demostrando la situación que tienen esas obras que dice el presidente Abinader. El presidente Abinader habla de la recuperación del empleo en República Dominicana y habla de que tenemos un hito que para el 2025 la República Dominicana logró tener una ocupación de 134,000 nuevos empleos. Según el Banco Central, nosotros subimos 133.915 empleos y de esos 133.915 empleos, el 80% responden a empleos públicos. O sea, estamos hablando que de cada 5 nuevos empleos, 4 fueron a la nómina pública. O sea, él lo que hizo fue aumentar la nómina pública. ¿Por qué? Porque no se corresponde que una economía que apenas creció el 2.1% puede tener una recuperación plena del empleo, porque ¿dónde se van a emplear? ¿En qué industria? ¿Dónde? Eso está correlacionado. No puede haber una desacelerar la economía y tú tener una recuperación del empleo, porque una economía de un 2.1 no te puede dar esa cantidad de empleo. Y del otro 20% restante, un por ciento importante corresponde a servicio doméstico. Y un por ciento muy, muy bajo, de apenas un 2%, representa la iniciativa privada.
O sea, y todo esto el presidente Abinader lo vende como hitos. Tú tienes un déficit en materia energético importante. Las pérdidas en República Dominicana cuando Abinader llegó estaban en un 26%, están en un 40%. Pero el subsidio en República Dominicana, cuando el presidente Abinader llegó, estaba en unos 30.000 millones de pesos. Están en 105.000 millones de pesos. Eso se demuestra la ineptitud del gobierno del PRM al frente del Estado Dominicano y que ese discurso es en un país que los dominicanos no viven. Entonces, es lamentable que estemos así. Nosotros pasamos de ser la vanguardia en materia de crecimiento económico a ser la retaguardia. Crecimos por debajo de El Salvador, una economía pequeña, un país pequeño frente a República Dominicana, y República Dominicana quedó por detrás de El Salvador en materia de 2.1 crecimiento económico, bajamos. En un 2.1 y dice el economista Andy Rauwaje que es 1.8. Nos dice Paliza que el culpable de la situación energética del país son los gobiernos del PLD. Cuando hablamos del gobierno del PLD, aunque estemos en la fuerza del pueblo hoy en día, pero era Leonel Fernández y Danilo Medina, y Paliza se pronunció diciendo que la culpa de los problemas energéticos del país son a los 20 últimos años de los gobiernos. Bueno, yo les comentaba a ustedes cuando la capacidad instalada cuando Leonel Fernández llegó era de unos 1.300 kilovatios y lo dejó en más de 5.000 kilovatios y la cobertura energética la dejó en un 98%. Y le hablábamos del último gobierno, vamos a comparar los siguientes años después del partido al que pertenecía, pues le hablé que las pérdidas estaban en un 26% y que el subsidio era apenas de un 31.000 millones de pesos y ahora está una pérdida por encima del 40% y un subsidio de 105.000 millones de pesos. Entonces, los mismos números de ellos. Entonces le dan la respuesta a Paliza. La pelea está en 47. Por encima del 40%, sí. ¿no? Ahora, Entonces, diputada, perspectiva de la fuerza del pueblo a nivel de las próximas elecciones en el 2028. Bueno, Leonel Fernández será el presidente de la República Dominicana. Definitivamente el pueblo dominicano tiene la esperanza en que Leonel Fernández será quien gobierne, ya tiene un 47% en intención de votos. Como dije, en momentos de incertidumbre, en momentos de desastres como el que está viviendo la República Dominicana, que necesitan las familias dominicanas recuperar la confianza en su país, la certeza necesaria para poder sacar adelante a sus familias, recuperar los indicadores económicos y sociales que nosotros teníamos de avance, en traducir el crecimiento de la República Dominicana en desarrollo, poder seguir modernizando este país y apostando a la educación, y más en un contexto global completamente distinto. Necesitamos hombres y mujeres con la visión del presidente Fernández para poder transformar para bien este país. No solamente el presidente Fernández, diríamos del equipo. Del equipo que le acompaña. Hombres y mujeres a nivel nacional que tienen que estar dentro de la fuerza del pueblo. Que le acompañan y que con la visión de él, lo digo porque la cabeza, si no tenemos la cabeza con la visión necesaria para poder enfrentar los desafíos que tiene y que va a vivir la humanidad, porque lo que viene para el mundo con estos cambios disruptivos que se están dando a nivel geopolítico y de bloques que se van a crear, y con este caos ante la nueva realidad de un nuevo orden que se está gestando, y en ese proceso de ese nuevo orden, cuando el que está por morir no termina de morir y el que está por nacer no termina de nacer, resurgir, pues nacen los monstruos, como decía Gramsci, ¿no? Entonces, Gramsci hablaba de eso. Entonces, ahora vamos a ver muchos monstruos y eso afecta más a países pequeños. Entonces, tú necesitas tener la gente con la capacidad necesaria, con la madurez necesaria, con la templanza necesaria para tomar las decisiones que más le convengan a esa nación. Y eso lo representa Leonel Fernández. Minuto y medio, licenciada. Las alianzas. Estamos en un momento donde realmente el presidente tiene un boom, pero no llega al 50+1. Ese es el número que se están dando en el momento. ¿Qué usted opina de las alianzas? ¿Es necesario tener esa alianza con los partidos que también se proyectan? ¿Qué usted opina
para poder trabajar? Mire, yo creo que en esta etapa está todo el mundo en el espacio de crecer. Cada organización política tiene que crecer, la Fuerza del Pueblo tiene que continuar su trabajo de crecimiento. El presidente Fernández, el contacto que está haciendo con a nivel de la geografía nacional, recibiendo a todos los que quieran venir, todos los que quieran juramentarse, importante para dentro de nuestra estrategia. Los dominicanos que quieren lo mejor para su país, sumarse a la Fuerza del Pueblo, porque es quien mejor ha demostrado el presidente Fernández que lo sabe hacer, y este es el momento de cada uno podamos crecer. El momento de las alianzas va a llegar. En este momento la Fuerza del Pueblo está enfocado en crecer, en seguir fortaleciéndonos, y ya tenemos un 47 y seguir subiendo ese 47. Y hay muchas cosas que se van a dar en el momento cuando muchas personas vean la realidad y que o serán los amigos del país o los enemigos del país, porque tendrán que ponerse del lado correcto, del lado correcto de la historia por el bienestar del pueblo dominicano, o hacerse los indiferentes ante la realidad que vive el país, que necesita con urgencia cambiar los destinos de quienes hoy mal gobiernan. Bueno, así terminamos la noche de hoy con la licenciada Esmeralda Mancebo, diputada al Parlacén por el Partido de la Fuerza del Pueblo y alta dirigente de media de la Fuerza del Pueblo, donde realmente ha dado todas sus informaciones interesantes, tanto de allá como de acá. Gracias por la Así que oportunidad. la felicitamos siempre tenaz en lo que sería su lucha de su partido. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad Buenas que sí. noches. Así es. Muchísimas gracias por su presencia. A ustedes solo me resta decirles, pásenla bien, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.